Objetivo general. Explicar el comportamiento de la frecuencia en el separador de granos por vibraciones a las cuales se les practica una perturbación debido a un sistema masa resorte que actúa en un medio físico, implementando las principales ecuaciones para dar un resultado casi exacto del proyecto planteado. Objetivos específicos. Identificar los distintos fenómenos de las ondas como la amplitud, periodo y frecuencia. Poder identificar las incógnitas de nuestro proyecto, para así dar la solución a las ecuaciones reflejadas en el separador de granos por ondas. Dar a entender a la comunidad estudiantil la creatividad de un proyecto hecho por la misma comunidad estudiantil, identificando así sus respectivas ecuaciones. Mostrar la importancia de un separador de granos para un diario vivir, empresarial. Justificación y contextualización. Esta idea comienza a partir de la necesidad de realizar un proyecto, en el cual se pueda obtener un separador de granos, bajo las condiciones de ondas y vibraciones, también las leyes de la física aplicadas en el transcurso del curso del año electivo, porque al inventar esto se obtienen grandes beneficios para la industria o incluso en la vida cotidiana. De este modo nos basamos en la composición de una máquina de la industria de granos y semillas, en donde se pueda demostrar los temas vistos durante el semestre en ondas. Marco teórico. Ley de la vibración dice, nada permanece inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en perpetuo movimiento, que nada permanece estático, ambas cosas ya confirmadas por la ciencia moderna. A pesar de que es ahora cuando la llamada ciencia viene a descubrir que todo está en continuo movimiento. La intensidad de sonido, se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación, igual a diagonal, 4,2, donde P es la potencia, y es la intensidad del sonido y R es la distancia del observador. La potencia acústica es la cantidad de energía por unidad de tiempo, potencia, emitida por una fuente determinada en forma de ondas sonoras. El proyecto contará con una serie de características con el fin de lograr un conocimiento teórico práctico acerca de cómo interactúan las frecuencia, periodo, velocidad angular y demás características que estén relacionadas con el estudio de vibraciones y ondas. De tal forma que se llevará a cabo un estudio mediante la recopilación de datos y gráficas donde se evidencia el comportamiento de cada dato experimentados con la separadora de granos. Planteamos las fórmulas básicas para la obtención de datos necesarios, para las demás fórmulas de mayor complejidad. A continuación veremos las fórmulas necesarias para hallar los datos de la ecuación de ondas estacionarias, y en sí misma la ecuación de ondas estacionarias. Y la fórmula de intensidad del sonido, con la cual podremos hallar otros datos posteriormente. Resultados. En primera instancia, para hallar el voltaje y la corriente del motor implementamos una fuente externa, la cual nos permitirá variar el voltaje y al conectarla al motor, la misma fuente nos dará la corriente. Para la frecuencia se implementó un tacómetro, con el cual podemos medir la frecuencia en diferentes escalas, en este caso usamos la medida de Hertz. Ya con estos datos podemos implementar la fórmula de la potencia, la cual es potencia igual a voltaje por intensidad de corriente. Cálculos. Primero se tomaron 19 datos, variando el voltaje de 1 voltio a 10 voltios, aumentando 0.5 voltios en cada intervalo. A continuación se muestran 3 gráficas, en las cuales se demuestran las diversas relaciones de la frecuencia y los otros datos de la tabla 1. Potencia en función de la frecuencia. Gráfica de voltaje en función de la frecuencia. Corriente en función de la frecuencia. De acuerdo con la tabla 1 usaremos el voltaje de 8 voltios, el cual tiene una frecuencia igual a 88.9 Hz, para realizar los siguientes cálculos. Frecuencia angular. Velocidad de propagación del medio. Para nuestro proyecto debemos considerar dos materiales, madera y acero. Para la madera. La madera implementada fue triplex, pero debido a que es un aglomerado debemos hacer un promedio de diferentes maderas, para obtener el valor del módulo de Young, Mou, y la densidad.
A continuación observamos una tabla, en la cual se muestran el mou y la densidad de diferentes maderas, así como su promedio. Después demostraremos la cancelación de unidades en la fórmula de velocidad de propagación. Y para el acero también convertiremos el módulo de Young, de PSI a megapascals. Ya una vez obtenida la velocidad de propagación en el medio, podemos hallar la longitud de onda para cada caso, como se muestra, y por consiguiente pasar a hallar el vector de onda. Plantearemos qué tipo de fórmula implementaremos para hallar la posición. También observamos la tabla de datos tomados con respecto a la altura con la que saltaban los granos, para hallar su amplitud. Ya con la amplitud, vector de onda y frecuencia angular podemos construir la ecuación de posición de ondas estacionarios. Ya con esta ecuación armada simplemente debemos derivar con respecto a t, para poder hallar la velocidad transversal, y sacamos la segunda derivada con respecto a t para hallar la aceleración transversal. Ahora simplemente debemos ir a Desmos y graficar la posición, velocidad transversal y aceleración transversal, para obtener un comportamiento gráfico de nuestras ecuaciones. Aquí podemos ver una tabla en cual se muestran 10 datos con respecto al tiempo que tarda en seleccionar los granos y el promedio. Otros cálculos que nosotros consideramos pertinentes. Con los datos de potencia anteriormente obtenidos podemos relacionar la distancia, R, con respecto a la intensidad de sonido, y, para observar cómo es su comportamiento en base a la fórmula. Intensidad del sonido igual a potencia dividido 4pi por R al cuadrado. En la siguiente tabla podemos observar el cambio de la intensidad del sonido a diferentes distancias, teniendo en cuenta que el motor funcionará a diferentes voltajes, en este caso 8, 9 y 10. Y se realizarán las gráficas correspondientes a estas tablas para observar mejor su comportamiento para los 3 voltajes. Con los datos y gráficos obtenidos podemos observar que mediante nos vamos alejando del motor la intensidad del sonido se va haciendo cada vez menor. Datos generales obtenidos en base a las 3 frecuencias tomadas para hacer los cálculos. Y una tabla resumiendo los datos obtenidos para los 3 voltajes implementados en los cálculos. La viabilidad de nuestro proyecto se basa principalmente en crear un separador de granos por ondas. En base a ello concluimos que debemos recopilar datos para poder diseñar un mecanismo enfocado en generar una vibración en la máquina, encontrando sus conexiones para el funcionamiento correcto. Por segundo hemos investigado aparte de todo lo relacionado con su mecanismo, nos adentramos a la parte de máquinas, la composición de una máquina en la industria de granos y semillas, en consecuente, obteniendo la información necesaria para hallar la frecuencia correcta de la onda que nos permita separar los granos y semillas. Materiales: madera, motores vibradores, cableado, interruptor, malla para mosquitos, mallas metálicas, regulador de energía, soldadura, equipo de soldadura, tornillos, puntillas, abrazaderas, silicona líquida. Presupuesto. El presupuesto general del grupo para poder diseñar, inventar y crear nuestro proyecto de separador de granos por vibración es un monto total a 350,000 pesos. Hemos investigado y presupuestado varios elementos que conformaran nuestro proyecto, que al final fue lo pensado por el grupo. En las imágenes podemos comprobar varios implementos comprados por el grupo en el transcurso de la construcción del proyecto. Cronograma de actividades. En él podemos observar un aproximado de cómo se distribuyó el tiempo para la realización del proyecto. Registro fotográfico. En este podremos ver los diversos progresos y evidenciación del trabajo por parte del grupo, realizado durante el semestre. Demostración. En el siguiente video podremos observar el funcionamiento del separador de granos con chinches como ejemplo.
Conclusiones. Si las frecuencias asociadas son muy altas, las velocidades también lo serán. Todo cuerpo que tenga masa y elasticidad tiene vibración. El análisis de fuerzas y amplitudes en el dominio de la frecuencia conserva un patrón común en las frecuencias a las que se realizó el estudio, observándose un incremento generalmente en el tercer y quinto armónico, dando razón a pensar en la existencia de dos generadores de vibración no contemplados en los modelos físico y matemático. El rango de frecuencias alcanzadas por el equipo, donde entre más alto se encuentre este rango, Hertz, más útil será en la excitación de partículas finas. A su vez, entre más bajo se encuentre este rango, más útil será en la excitación de partículas gruesas. La fuerza centrífuga generada, lo cual resulta un poco mayor a la fuerza suministrada por el fabricante, la utilidad de esta fuerza dependerá de la masa que se pretenda someter a vibración, así como la construcción del encofrado. Sin embargo, es una fuerza típica en esta clase de motovibradores. A medida que aumenta el calibre, aumenta el orden de las frecuencias generadas, pero disminuyen las amplitudes. Por esto es necesario, y dependiendo de las características de los sensores de aceleración, encontrar un punto óptimo de funcionamiento. Dependiendo de las características de la placa delgada, los objetos duros al chocar excitan frecuencias naturales diferentes, que básicamente componen el espectro medido. Por tanto, el poder de discriminación entre objetos duros y otros granos puede aumentarse o ser disminuido cambiando la configuración, material, dimensiones y demás propiedades de la placa delgada. Bibliografía y referencias. Podemos observar los diferentes documentos y links de los recursos implementados para el trabajo.